Bueno, a continuación vamos a resolver un ejemplo referente al tema de los circuitos eléctricos para una configuración en serie y paralelo. Para el circuito dado en la figura determinar A la resistencia equivalente entre los puntos A y B determine los voltajes en cada resistencia si la fuente genera una corriente de 15 amperios. Tenemos entonces una configuración de resistencias en serie y paralelo. Nos piden primero determinar la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Entonces lo que vamos a hacer es reducir ese circuito hasta obtener un circuito equivalente. ¿Por dónde empezamos ese análisis? Podemos empezar desde las dos resistencias más alejadas de la fuente de voltaje, 5,1 ohmios y 3,5 ohmios. Podemos ver que realmente son dos resistencias en serie, aunque pareciera que este fuera un nodo. Si lo extendiéramos, eso se puede observar como una sola trayectoria. Entonces, como están en serie, vamos a sumarlas. Vamos a sacar la resistencia equivalente entre 5,1 y 3,5. O indiquémosla como la primera resistencia equivalente 1. Entonces va a ser igual a la suma de 5,1 y 3,5. Al final colocamos las unidades y esto nos da 8,6 ohmios. ¿Cómo nos quedará el circuito? Miremos que nos queda de la siguiente forma. Nos queda una sola resistencia equivalente y le colocamos el valor de 8,6 ohmios. Bueno, y estas dos resistencias están en paralelo, entonces hallamos una segunda resistencia equivalente, R sub EQ2 como igual a 1 sobre la primera resistencia en paralelo, que puede ser cualquiera de las dos. Tomemos 1,8 más 1 sobre 8,6. En lecciones previas ya hemos explicado cómo es la forma de estas ecuaciones. Para recopilar, en el primer paso hemos utilizado la fórmula para dos resistencias en serie y en este segundo paso utilizamos la fórmula para dos resistencias en paralelo. Resolvemos entonces la suma de fracciones. Tenemos 1 sobre la segunda resistencia equivalente, que es igual a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, 1 por 8,6, más el numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera fracción, es decir, 1 por 1,8. Todo esto sobre el producto de los denominadores. Aquí multiplicamos 1,8 por 8,6, lo que nos da la siguiente expresión. Bueno, continuamos la resolución. Tenemos 1 sobre la resistencia equivalente 2 igual a 1 por 8,6 más 1 por 1,8, lo que nos da en el numerador como 10,4. 1,8 por 8,6, lo que nos da 15,48. Invertimos todos los términos en la ecuación, es decir, todo lo que esté en el numerador lo pasamos al denominador y todo lo que esté en el denominador lo pasamos al numerador. O sea que nos queda resistencia equivalente número 2 sobre 1, pero quitamos ese 1. ¿Por qué? Porque todo número o variable dividido entre 1 es igual al mismo número o variable. Y decimos que es igual a 15,48 dividido 10,4. Resolvemos y obtenemos un valor para la resistencia equivalente número 2 de 1,5 ohmios. Vamos a ver entonces cómo nos va quedando el circuito. El circuito nos queda en la siguiente forma. Colocamos una resistencia de 1,5 como resistencia equivalente a las resistencias en paralelo de 1,8 y 8,6 ohmios cada una. Listo. ¿Qué observamos de ese circuito que nos queda hasta el momento? Que estas tres resistencias quedan en serie. Entonces aplicamos entonces la fórmula para la resistencia equivalente de resistencias en serie. Entonces decimos que la resistencia equivalente finalmente obtenida va a ser igual a sumar 2,4 más 1,5 más 3,6, lo que nos da el siguiente valor para la resistencia equivalente de 7,5 ohmios. O sea que ya tenemos la respuesta para la parte A, 7,5 ohmios, que es entonces el valor de la resistencia equivalente finalmente obtenida. ¿Y cómo quedaría
ese circuito equivalente. Nos queda en la siguiente forma, como un circuito con una sola resistencia de 7,5 ohmios. Y es la resistencia equivalente para los puntos A y B, porque están sobre la misma línea. O sea, podemos desplazar estos puntos, colocarlos a este lado, por ejemplo, el punto A y aquí el punto B. Entonces al final obtenemos este circuito con esta resistencia equivalente para la parte A. Vamos a la parte B. Bueno, para la parte B nos piden determinar los voltajes en cada resistencia conociendo la corriente que genera la fuente. Entonces va a haber una corriente generada por esta fuente o batería que va a tener ese sentido y la vamos a indicar como la corriente I. Esa corriente I tiene un valor de 15 amperios. Esta corriente cuando llega a este nodo que no se indica en el enunciado, pero lo vamos a indicar como el nodo C, se va a dividir en dos corrientes. Una corriente que vamos a indicar como I' y otra corriente que indicamos como I doble prima. Luego que tenemos que la corriente I va a ser igual a I' más I doble prima. Bueno, de acuerdo con la ley de Ohm, podemos calcular el voltaje mediante la siguiente expresión. Como voltaje en una resistencia dada es igual a la corriente por el valor de la resistencia. Entonces aplicamos la ley de Ohm. En este caso tomemos primero el segundo circuito que obtuvimos de forma equivalente. Veremos que aquí hemos resumido los pasos que llevamos a cabo en la reducción del circuito original hasta obtener el circuito equivalente. Vamos a tomar este segundo circuito. ¿Por qué? Porque nos va a permitir determinar el voltaje también para la resistencia de 8,6 ohmios, y con este valor lo empleamos luego para las resistencias en serie de 5,1 ohmios y de 3,5 ohmios. Bueno, entonces apliquemos primero esta ley de Ohm para hallar el voltaje en la resistencia de 2,4, que es igual entonces a la corriente 15 amperios por el valor de la resistencia 2,4 ohmios, y eso nos da igual a 36 voltios. ¿Listo? Ahora hallemos el valor del voltaje en la resistencia de 3,6 ohmios que está en la parte inferior del circuito, y decimos que es igual a la corriente 15 amperios por 3,6 ohmios, y eso nos da igual a 54 voltios. Y vamos a ir resumiendo esos valores en la parte superior. Entonces decimos que el voltaje en la resistencia de 2,4 ohmios va a ser igual a 36 voltios, y el voltaje en la corriente de 3,6 ohmios es igual a 54 voltios. Listo, procedemos ahora a determinar los valores de las corrientes I' e I doble prima. ¿Por qué? Porque así mismo como pasa en el circuito original, cuando la corriente I llega al nodo que indicamos como C, esa corriente se va a dividir en dos. Una que va a continuar su trayecto hacia la resistencia de 8,6 ohmios y la indicamos como I', y la otra corriente que sigue su trayecto hasta la resistencia de 1,8 ohmios que la indicamos como I doble prima. Bueno, entonces en este caso analizamos que 1,8 ohmios y 8,6 ohmios, esas dos resistencias están en paralelo. Por tanto escribimos que el voltaje en 1,8 en la resistencia de 1,8 ohmios es igual al voltaje en la resistencia de 8,6 ohmios. Listo. Por ley de Ohm, entonces, ¿qué es el voltaje en la resistencia de 1,8 ohmios? Es lo mismo que escribir que es igual a la corriente que pasa por dicha resistencia, que es I doble prima, por la resistencia de 1,8 ohmios. Y decimos que eso es igual al voltaje en 8,6. ¿Y qué es el voltaje en 8,6 ohmios de acuerdo con la ley de Ohm? Es la corriente que pasa por 8,6 ohmios, que es I' por 8,6 ohmios. Listo, podemos organizar los términos de esta expresión. Para simplificar el proceso de resolución, vamos a omitir las unidades de ohmios y vamos a colocar el valor numérico delante de las variables, en este caso de las corrientes. Escribimos 1,8 por I doble prima es igual a 8,6 por I prima. Y observemos algo de la primera ecuación que escribimos, que I es igual a I prima más I doble prima.
conocemos el valor de I, que son 15 amperios. Entonces vamos a colocar 15 y vamos a indicar esa ecuación como la número 1. De esta ecuación que estamos desarrollando vamos a despejar cualquiera de estas dos variables. Tomemos por ejemplo I' y decimos que es igual a 1,8 sobre 8,6 I doble prima. E indiquemos esta ecuación como la número 2. Luego, ¿qué hacemos? Reemplazamos la ecuación 2 en la 1. O sea, donde esté I' en la ecuación 1, allá vamos y reemplazamos dicha variable. Entonces, ¿cómo nos queda? 15 es igual a I', pero ¿qué es I'? Es 1,8 por I doble prima sobre 8,6 más I doble prima. Resolviendo esta expresión obtenemos que 15 es igual a 1,8 por I doble prima más 8,6 que multiplica a I doble prima. 8,6 por I doble prima. Todo esto sobre 8,6. Y ahora multiplicamos 15 por 8,6. Y nos queda la siguiente expresión. 15 por 8,6 es igual a 1,8 I doble prima más 8,6 I doble prima. Como tienen la misma variable, sumamos y obtenemos 10,4 por I doble prima. Y vamos a proceder a despejar I doble prima. Aplicamos primero ley de conmutatividad. Todo lo que sea al lado derecho pasa al lado izquierdo. Todo lo que sea al lado izquierdo pasa al lado derecho y nos queda 10,4 por I doble prima igual a 15 por 8,6. ¿Pero qué nos da 15 por 8,6? Nos da 129. Y ahora solo tenemos que despejar I doble prima. Pasamos 10,4 a dividir, es decir, 129 dividido 10,4. Y eso nos da un valor de 12,4 amperios. Muy bien, ya tenemos el valor de I doble prima. Y mediante la ecuación 1 podemos despejar I'. Miremos que I' va a ser igual a escribir 15 menos I doble prima, porque I doble prima está sumando al lado de I'. Entonces al otro lado, donde está el 15, pasa a restar. Y luego decimos que I' es igual a 15 menos 12,4. Al final colocamos las unidades, siendo I' igual a 2,6 amperios, lo cual tiene mucho sentido. Miremos que I doble prima es mayor, mucho mayor que I'. ¿Por qué? Porque I doble prima pasa por una resistencia de menor valor que I'. O sea, hay más resistencia al flujo de corriente eléctrica por la resistencia de 8,6 ohmios y hay menos resistencia al flujo de corriente eléctrica por la resistencia de 1,8 ohmios. I doble prima va a ser mayor que I' por tener menor resistencia, la resistencia por la cual pasa. Con esos valores de corrientes podemos hallar el voltaje de acuerdo con la ley de Ohm en la resistencia de 1,8. Y decimos que es igual a la corriente que pasa por 1,8, que es I doble prima, 12,4 amperios, por la resistencia 1,8 ohmios. Y eso nos da un valor para el voltaje en 1,8 como igual a 22,32 voltios. Bueno, hallemos ahora el voltaje en la resistencia de 8,6 para verificar que debe ser el mismo, de 1,8 ohmios, porque están en paralelo. Entonces decimos que el voltaje en la resistencia de 8,6 ohmios es igual a la corriente que pasa por dicha resistencia, que es I' igual a 2,6 amperios, por una resistencia de 8,6 ohmios. Luego tenemos 2,6 por 8,6 nos da 22,36. Bueno, nos dio aproximadamente lo mismo, pero son valores muy cercanos porque están en paralelo. Bueno, y podemos hallar también el voltaje en las resistencias de 5,1 ohmios y 3,5 ohmios. Decimos que el voltaje en la resistencia de 5,1 ohmios es igual
a la corriente que pasa por dicha resistencia, que debe ser igual a I', que es de 2,6 amperios, por el valor de dicha resistencia, 5,1 ohmios. Y eso nos da un valor para el voltaje de 13,26 voltios. Hallemos ahora el voltaje en la resistencia de 3,5 ohmios. Y decimos V de 3,5 ohmios es igual a la corriente que debe pasar por dicha resistencia, que también es I', que I' hace este recorrido y no se bifurca, sino que sigue su camino pasando por la resistencia de 3,5 ohmios. Entonces decimos que el voltaje en la resistencia de 3,5 ohmios es igual a 2,6 amperios por 3,5 ohmios. Efectuando esta operación obtenemos un voltaje en la resistencia de 3,5 ohmios como igual a 9,1 voltios. Y observemos algo muy interesante. Si sumamos estos dos voltajes, la suma de estos dos voltajes nos da 22,36 voltios, porque son los voltajes de dos resistencias en serie. Como están en serie, entonces la suma de ellas debe ser igual al voltaje de su resistencia equivalente. Es el voltaje de la resistencia equivalente de 8,6 ohmios, que nos dio 22,36 voltios. Bueno, y vamos a resumir estos valores en la parte superior para hacer un último análisis. Bueno, ya tenemos que el voltaje en la resistencia de 1,8 ohmios es de 22,32, que está en serie con la de 8,6 ohmios, por ende nos da el mismo valor de voltaje. Y tenemos que los voltajes en la resistencia de 5,1 ohmios y de 3,5 ohmios son en forma respectiva de 13,26 voltios y 9,1 voltios, cuya suma nos da el valor del voltaje en su resistencia equivalente de 8,6 ohmios. Bueno, nos faltaría ya culminar hallando el voltaje en la resistencia de 1,5 ohmios como igual a la corriente que pasa por esa resistencia de 1,5 ohmios. ¿Cuál debe ser? La corriente I. Analizamos el tercer circuito obtenido. Recordemos que todos son equivalentes y vemos que I va a estar en esta trayectoria, la corriente I. Entonces va a pasar por 1,5. ¿Cuánto vale I? 15 amperios. Multiplicamos 15 amperios por una resistencia de 1,5 ohmios y eso nos da un valor de 22,5 voltios. Muy bien. Ahora, el voltaje total podemos hallarlo con las caídas de potencial o los voltajes en cada una de las resistencias de este tercer circuito equivalente. Es decir, para saber cuál es el voltaje que genera la fuente, y también suponiendo que en la fuente o batería no hay caída de potencial, no hay una resistencia que disminuya el flujo de corriente, ¿cierto? Entonces el voltaje total vamos a decir que es igual a la suma de los voltajes en cada una de las resistencias. ¿Por qué? Porque están en serie. Entonces sería igual al voltaje en la resistencia de 2,4 más el voltaje en la resistencia de 1,5 más el voltaje en la resistencia de 3,6, y no es sino reemplazar para hallar el voltaje total. Entonces V va a ser igual a el voltaje en 2,4, 36 voltios, más el voltaje en 1,5, que lo acabamos de hallar como igual a 22,5 voltios, más el voltaje en la resistencia de 3,6 ohmios, que es de 54 voltios. Y obtenemos el voltaje total como igual a 112,5 voltios. 112,5 voltios sería entonces el voltaje total. Como si solamente se hiciera una resistencia equivalente y una corriente que pasa a través de ella con un valor de 15 amperios. Dicha corriente se va a generar debido a un voltaje o diferencia potencial de 112,5 voltios. Bueno, estas son entonces las respuestas para el presente ejercicio, donde calculamos resistencia equivalente, donde calculamos corrientes y diferencias de potencial o voltajes en cada una de las resistencias dadas en el circuito inicialmente dado, y
en los circuitos equivalentes. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.